Hoy día vamos a hablar de la importancia que tiene la UX dentro de las estrategias de contenido. Ahí lo dije. Ahí sí. Estoy con Franco Orquera y Hola. Si te interesa, quédate a vernos. Hola, soy Max Villegas. Como les decía, vamos a hablar de la importancia de los contenidos o del SEO, una forma un poco distinta de decirlo. De los contenidos en el mundo del UX. En el mundo del UX, claro, exactamente. Cómo mejoramos la experiencia de los usuarios a través de los contenidos. Exactamente. Hay que decir sí que este video lo habíamos grabado ayer con la Andrea, con la Negra Curiche, y tuvimos un problema muy drástico con el audio. Se empezó a hacer un loop infinito. Medio satánico. Así es que nada, pues, hoy día el Andrea estaba súper ocupada con reuniones, así que tuvimos que grabar y además por eso vamos a salir a la hora de... Bueno, cuando salga. No se lo pierdan. Sí, que no se lo pierdan. Bueno, lo doy en esta Sí, en verdad, gracias por estar viéndolo. Ya, vamos a lo que nos convoca. A lo que nos convoca. Espérate que se me trancó aquí el... Bueno, entonces la pregunta es básicamente la misma de la introducción. ¿Cuál es la importancia de los contenidos o de la UX, perdón, en una estrategia de contenido? A ver, yo creo que parte fundamental de una estrategia de desarrollo de contenido tiene que partir desde la base de la empatía ya sea con el usuario, con tu público final, con tu receptor, uno como quiera ver la estructura o la teoría de la comunicación, tiene que partir desde la empatía, y para eso todas las herramientas de las que se vale la experiencia de usuario o la UX, a nosotros como creadores de contenido nos entregan el insight necesario para poder transformar la comunicación en algo que sea muy de tú a tú, como no tanto desde la verticalidad como desde la empresa al usuario, sino que sea desde como pares o una cosa más de iguales. O sea, hay una premisa esto tiene que ver con el tema de la fidelización de los consumidores, usuarios, como queramos llamarlo, que en el fondo es uno tiene que ser parte de una conversación, no solo el emisor, sino que tiene que escuchar y eso es algo que lentamente las empresas y la industria en general se está atreviendo a hacer, porque se están dando cuenta de que por lo menos hoy el mundo tiene consumidores, tiene usuarios, tiene personas que están muchísimo más informadas, y por lo mismo le exigen mucho más a las marcas. Entonces uno ya no puede quedarse con este discurso como muy corporativo, sino que tienes que llegar a esas personas, tienes que lograr conquistarlo y tienes que lograr resaltar dentro de este universo, de este océano gigante de información que uno puede encontrar, por ejemplo, en Google. Y tiene que ser más rápido, más dinámico también. Claro, uno tiene que ser capaz de adelantarse y de adaptarse y de conquistar finalmente a las personas con el contenido. Oye, entonces, desde esa perspectiva, porque uno pensaría que existen técnicas o herramientas o dinámicas distintas para armar una estrategia de contenido. Y en el fondo lo que tú nos estás contando, digamos, es que se pueden ocupar las mismas herramientas que ocupamos habitualmente en UX, para decir mapas de empatía. Sí, lo que pasa es que en el fondo todos los insights que nosotros podemos extraer del proceso de investigación de la UX, a nosotros como creadores de contenido nos van marcando las pautas. En el fondo, nosotros conociendo cuáles son los dolores de los usuarios, cuáles son los perfiles, cuál es el arquetipo de usuario o de persona que está al otro lado del canal de comunicación, por así decirlo, a mí me va a decir cómo les tengo que hablar, cuáles son las palabras que tengo que utilizar, y además conociendo también a las marcas, yo puedo decir, esta marca tiene que tener esta personalidad, tiene que ser empática en estos aspectos, y tengo que entender que esta marca, si quiere responder a una necesidad de un usuario, tiene que acudir a estos términos que son los que utilizan las personas al buscar cosas. Claro. Hay una cosa que siempre decimos siempre, yo diría ya unos 4, 5, 6 años a lo mejor, con Max Martin, que es la estrategia de SEO, por ejemplo. Claro. En el fondo, lo que cambia un poco el concepto porque lo invierte. No son los usuarios los que nos encuentran a nosotros, sino que nosotros los encontramos a ellos a través de un proceso de investigación que nos permite determinar cuáles son esas palabras clave, esos conceptos clave
que los usuarios están recurrentemente buscando. Es como, va a llegar la primavera. Claro, y uno tiene que ser capaz de adelantarse a eso. Uno sabe que eso va a ocurrir, entonces, claro. y que la gente va a hacer deporte y que va a andar en bicicleta, entonces uno puede hablar de bicicletas, por ejemplo, en agosto, 2 meses antes de que la primavera llegue. Y eso también a nosotros desde la creación del contenido, eso también a nosotros nos facilita, por ejemplo, el adelantarnos y el ser capaces de decir, ¿sabes qué? Si por ejemplo yo vendo bicicletas, como siguiendo el ejemplo, si yo vendo bicicletas, yo tengo que entender que la gente que busca bicicletas va a buscar tipos de bicicletas, talleres de bicicletas, precios de bicicletas, modelos de bicicletas, y yo tengo que ser capaz de entregarle esas respuestas. Si yo estoy comprometido con entregarle soluciones y entregarle contenido y entregarle respuestas, tengo que ser capaz de proveerlas como marca, como empresa. Oye, una de las preguntas que tengo anotada acá que tiene que ver con recomendaciones desde el UX Content, pero en la medida que, bueno, de algunas cosas ya hemos dicho, de eso has dicho a propósito de esas recomendaciones, pero pienso en un artículo que salió un par de días atrás de un tipo español que sigo yo, que se me olvida el nombre, soy pésimo con los nombres, que hablaba del tema de los videos falsos, digamos, que ponen una persona... De los deepfakes. De los deepfakes. Entonces decía, ¿cuáles son las estrategias para las empresas? Que está muy ligado con esto que estamos hablando, porque en el fondo nos vale la respuesta, digamos, tardía, formal, el comunicado de prensa. Claro. No sirve en esos casos. No. Entonces la gente se va a meter al canal de alguna red social, al Facebook, al Twitter de la empresa, o al blog en el caso que lo tengan, a los canales más directos. Entonces, si tú como gerente de una X empresa esperáis hasta el día, esto pasa un día viernes en la tarde, por decirte algo, esperáis hasta el lunes para juntarte con la agencia que te dé las comunicaciones para que 3 días después ahí no hay estrategia, de partida ahí ya estáis frito. Sí. Sí, eso también es un fenómeno súper llamativo, porque las empresas normalmente, por lo menos en el caso de las redes sociales, a mí me da la sensación de que hay muchas que dicen tenemos que estar porque todos están. Y ahí después empieza a notarse que falta la estrategia porque no saben si lo quieren usar como un canal de comunicación directo, si lo quieren usar como un canal de servicio al cliente o al usuario. Y cuando no tienen ese tipo de definiciones, yo no te puedo decir, ¿sabéis qué? Hazte el perfil en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Badoo, no sé, ya no se me ocurren más redes sociales. Pero en el fondo, claro, no sé, en lo que sea. Porque al final, si no hay una estrategia, si no tenemos claro qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, aunque esté en todas partes, no te sirve. Y eso creo que también es un poco la pega de nosotros, de hacer entender que nuestras contrapartes aprendan y puedan comprender de que no tienes que estar en todas partes si no es coherente con tu discurso. Entonces, por ejemplo, en el caso de los deepfakes o en casos de crisis, es que hay dos cosas. Una cosa es anticipar, lo que hablábamos al principio, anticiparse a cuáles son por ejemplo, las tendencias de búsqueda, palabras clave, asociadas a un producto, etcétera. Eso es una cosa que es como proactivo, digamos. Yo voy y encuentro, como lo decíamos, yo como marca voy y me hago encontrable, claro. Y otra cosa es reactiva, digamos. Claro. Hay una crisis, una emergencia y también hay una estrategia, tiene que haber una estrategia para definir eso. Y ahí, desde esa perspectiva, o sea, haciendo ese match, ¿cuáles son como las recomendaciones que ves tú que son? O sea, yo creo que hay que tener claro que en casos como de emergencia es muy importante tener la claridad de cuál es la exigencia que te van a hacer tus usuarios. Porque si, por ejemplo, yo soy una empresa que va dirigida a un público relativamente joven, ten por seguro que te van a exigir mucho más que si tú tienes un público quizás más adulto. Que ellos sí van a quedar conformes, por ejemplo, con un comunicado de prensa muy a la vieja escuela. Entonces, o sea, tener el conocimiento acabado de cuál es tu usuario, cuál va a ser la personalidad o el tono con el que tú vas a abarcar estas cosas. Oye, y en función, que de alguna forma tú lo decías, no vale estar en todas partes, sino que a lo mejor en algunas pocas, pero con una estrategia bien definida en ese sentido. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros partimos con un blog, lo típico, redes sociales, Twitter, Facebook. Twitter y Facebook son como, al principio eran como una caja de resonancia, ¿no? Sí. ¿no? Después apareció Instagram, nos metimos en Instagram y estamos ahí, LinkedIn puede que sea. Pero ahora le hemos sumado a YouTube, digamos. Sí, sí, pero en el fondo también hay que tener claro de que si vas a estar en esas plataformas,
tienes que ser capaz de ajustarte al relato y a la dinámica de cada una de las redes sociales. O sea, yo no voy a hablar en Twitter igual que como hablo en Instagram o como hablo en Facebook, porque todas tienen un relato distinto. Instagram es completamente visual y es casi como demostrar lo rico y lo bonito de la vida. Y Facebook es mucho más de lo vivencial, de las cosas como del día a día. Twitter es una cosa como de lo que va sucediendo, es mucho más como una bitácora de situaciones. O también como una caja de resonancia, donde yo puedo ir lanzando enlaces o puedo ir tratando de generar una discusión, entablar conversaciones. Pero no puedo usar esa dinámica de Twitter, por ejemplo, en Instagram. No me va a funcionar. Por mucho que ahora, por ejemplo, hayan agregado esta funcionalidad de ponerle un chat a tu historia, yo creo que todavía esa retórica o esa dinámica no está tan establecida como para decir, ¿sabes qué? Podemos hablar de la misma forma en todas partes. Sí. O podemos hacer termina siendo una especie de WhatsApp. Claro. Entonces no, ahí yo creo que no aplica. Oye, ya, pues sería un gusto. Fue un gusto. Fue un gusto. Lo adelantábamos un poquito la semana anterior, que íbamos a empezar a incorporar nuevas personas, nuevos rostros al canal, darle un poquito más de dinamismo, cambiamos un poquito el escenario. Sí. Estamos haciendo esfuerzos de producción. Claro, esfuerzos de producción, peleando con el audio en particular. Y aquí estamos en un nuevo capítulo. La idea es que le den manito para arriba, que se suscriban al canal, que lo recomienden, se agradece. Y nos vemos que visiten Sí. de Tramoya me dicen que visiten, de producción me dice que visiten el blog, es súper importante. Sí, harto de lo que estamos conversando ahora lo hemos publicado en el blog. Para nosotros igual es súper importante el tema de los contenidos, de las estrategias, de cómo nos vamos adaptando y cómo vamos implementando la UX dentro de este mundo que quizás se ve tan lejano para algunos, especialmente para los comunicadores. Así que está entretenido, está súper bonito y visítenlo. Lean. Leannos. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Saludos a todos.